columna. Acuérdense ustedes que el jueves y viernes les platiqué de esta iniciativa que surgió de la ONU, en donde pues un centenar de países, 101 países de 126, condenaron al gobierno de López Obrador. Nos dijeron que es un peligro. Por cierto que esta columna desató un enojo inusual, porque además yo digo que la mayoría de los periódicos ni siquiera le dieron primera plana. Algunos articulistas lo sacaron ya como pues un asunto de opinión, pero aquí les voy a explicar con pelos y señales, con detalle, a qué se refiere esta condena que hicieron sobre el gobierno de López. La columna, ya lo está viendo usted, lo dice El Mundo, AMLO, un peligro para México. Solo era cuestión de tiempo. Y es que hoy el mundo entero sabe que López Obrador es el mayor peligro para México y para los mexicanos todos. Y es que casi un centenar de países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU urgieron al Estado mexicano para corregir la gravísima crisis de derechos humanos, de inseguridad, violencia, desaparecidos, crímenes violentos, feminicidios y cancelación de derechos básicos como el de la salud. Pero una exigencia especial se produjo a causa del escandaloso número de periodistas asesinados en México y la persecución oficial de los críticos por parte de distintas instituciones del Estado, además de la corrupción, la opacidad y la militarización de instituciones como la Guardia Nacional. La insólita denuncia se produjo el miércoles 24 de enero del 2023, durante los trabajos del Examen Periódico Universal, conocido por sus siglas en inglés EPU, al que fue sometido México en Ginebra, en Suiza, en donde la mayoría de las 116 naciones participantes criticaron la carencia de derechos humanos en México y la cancelación de libertades fundamentales como la libertad de expresión. Una mayoría de naciones participantes en el encuentro recomendó al Estado mexicano, es decir, al presidente López, quien es el jefe del Estado y del gobierno, no solo salvaguardar la seguridad y la vida de los defensores de derechos humanos, sino de periodistas y activistas en favor de la vida, además de acelerar la búsqueda de los cientos de miles de desaparecidos. Sin embargo, y a pesar de la gravísima denuncia internacional por la ineficacia del Estado mexicano en la preservación de derechos humanos, al día siguiente, el jueves 26 de enero del 2023, el pasado jueves, se los mostré aquí, solo la revista Proceso y el diario El Financiero, de una veintena de publicaciones en la llamada prensa mexicana, publicaron la información en su primera plana, o sea, les valió madre. ¿Por qué? Pues porque López, ¿no? El resto de diarios ignoraron la gravísima acusación internacional por el fracaso del gobierno de López Obrador. Entre ellos, Reforma lo ignoró, El Universal lo ignoró, Milenio lo ignoró y Excelsior lo ignoró. Todos ellos, El Sol, la mayoría. Solamente publicaron esto, Proceso, y en su primera plana el periódico El Financiero. Peor aún, mientras que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuestionaba el severo retroceso de los derechos fundamentales en México, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la señora Rosario Ibarra de Piedra, proponía en el Senado desaparecer la máxima instancia de derechos humanos en México, es decir, la CNDH, que ella misma preside. Sí. Por increíble que parezca, la señora Piedra reconoció que su gestión es absolutamente fallida. Pero lo cierto es que no asistimos a ninguna novedad. Y es que desde noviembre de 2019, cuando de forma ilegal la señora Piedra fue designada como presidenta de la CNDH, aquí dije que asistíamos a la muerte de esa institución en medio de un escándalo internacional. Así lo dije, así lo escribí. Así lo dije en el itinerario político del 14 de noviembre de 2019. Comillas.
La simulación y violación a la legalidad durante la imposición de la señora Rosario Piedra al frente de la CNDH no solo preocupa a los críticos y opositores de AMLO, no. El escándalo ya alcanzó nivel internacional. En efecto, la reputada Organización Global de Derechos Humanos Amnistía Internacional censuró el cochinero al imponer de manera ilegal a la señora Piedra, en tanto que en México muchas ONGs también rechazaron esa imposición ilegal. A su vez, el Partido Acción Nacional acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU para denunciar el abuso de autoridad del gobierno de López Obrador y la imposición ilegal de la señora Piedra. Es decir, que opositores al gobierno de AMLO denunciaron a Rosario Piedra ante las instancias que siempre apoyaron a su madre, Rosario Ibarra de Piedra. Pero tampoco ahí termina la escandalera. Resulta que en protesta por las prácticas ilegales utilizadas para llevar a Rosario Piedra al frente de la CNDH, en las últimas horas renunciaron a su cargo del Consejo Consultivo de la CNDH los 5 consejeros ciudadanos. En carta pública, Alberto Atié, María Ampudia, Maricler Acosta, Angélica Cuellar y María Olga Noriega renunciaron a sus cargos en repudio al desaseo y a la ilegalidad que acompañan a la señora Piedra y porque carecerá de legitimidad una institución ilegal que en los hechos vive y se debe sobre todo a la legalidad y la legitimidad. Pero además del penoso espectáculo que protagonizaron los senadores golpeadores de Morena y de otros partidos, quienes quedaron exhibidos como vulgares lacayos al servicio del presidente, el propio López Obrador abonó al descrédito al satanizar al ex sacerdote Alberto Atié, primero en renunciar al Consejo Consultivo y a quien López insultó sin siquiera conocerlo, pero además el desaseo en el procedimiento legislativo para imponer a Rosario Piedra al frente de la CNDH. La espuria presidenta cometió un delito grave. ¿Por qué? Porque la Ley de Derechos Humanos establece en el artículo 9 que para su elección los aspirantes a la CNDH deberán reunir los siguientes requisitos, entre otros: no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación. Y resulta que la señora Piedra renunció al cargo de consejera nacional de Morena después de haber tomado posesión como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En pocas palabras, la señora Rosario Piedra cometió un delito federal, ya que el artículo 214 del Código Penal Federal dice: comete el delito de ejercicio indebido del servicio público el servidor público que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales para ello. Y la pena corporal por ese delito es la siguiente: de 1 a 8 años de prisión y 50 hasta 300 días de multa. Destitución e inhabilitación de 1 a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo en el sector público. Así, fin de la cita, así o más claro que López Obrador es el peor peligro para México, para la democracia mexicana y para todos los ciudadanos. Se los digo. Al tiempo. ¿Qué le parece? Bueno, esto que es trascendental porque retrata de cuerpo completo las fechorías del señor López Obrador. Bueno, pues lo ocultaron la mayoría de los periódicos. Se dio a conocer solamente en El Financiero, en la primera plana, y en Proceso. Y en algunas páginas como las nuestras, ¿sí? ¿Y qué significa? Bueno, que el mundo entero está enterado que López Obrador encabeza un narcogobierno